Buen día. Vamos a dar inicio al tema 6, que trata acerca de los efectos del número de Mach. Para entender el efecto que tiene el número de Mach en un flujo compresible, vamos a empezar analizando justamente qué tiene esto que ver una cosa con la otra, que tiene que ver la velocidad del sonido con la velocidad que se propague el flujo a través de un cuerpo o un punto dado. Para empezar, tenemos el caso de un punto inmóvil, el cual emite un pulso sónico. Este punto está en un medio de flujo compresible, por ejemplo el aire. El sonido se desplaza de una forma uniforme alrededor del cuerpo generando un patrón de onda. Ahora, si el punto se está moviendo a una velocidad equivalente a Mach 1, o sea, igual a la velocidad del sonido, el patrón de onda será como se observa aquí, creando un cono de Mach. El cono de Mach, en este caso una línea recta, la palabra cono no sería perfecta colocarla acá, pero la cuestión es que por delante del cono de Mach va a haber una zona de silencio. Si un observador ubicado en esta región no escuchará el sonido que produjo ese puntito, pero detrás de la zona sí se escuchará en algún momento el sonido. Recordando que estas relaciones, este es el valor del número de Mach, de la corriente libre, y este es el valor de la velocidad del sonido en un medio de flujo compresible. Ahora, si este punto que genera el punto sónico se desplaza a una velocidad superior a Mach 1, vamos a ver algo parecido a esto. Estos serían las diferentes patrones de sonido que se presentaron en diferentes instantes de tiempo. Se quedan atrás. Y el cono de Mach, por eso que se llama cono de Mach, quedaría como se muestra aquí, con una zona de silencio en esta región y una zona de acción acá. El ángulo que se está generando acá sería el ángulo del cono de Mach y tiene esta ecuación para obtenerse. Por favor, no confundan este cono de Mach con lo que se llama onda de choque porque no son lo mismo. La onda de choque es la región donde el Mach es igual a 1. Exactamente a 1, sea porque está entrando a Mach 1 o saliendo de este. En este caso, esto es el cono de Mach, que es donde muestra la zona de silencio y la zona de acción. Para analizar qué efectos tiene el número de Mach en las características aerodinámicas de una configuración, o sea, un perfil, una aeronave o un cuerpo el que sea. Hoy en día hasta misiles supersónicos se han hablado hasta de croplanos, o sea, aeronaves que vuelan muy cerca del suelo, supertransónicas, o sea, que están afectadas por el flujo compresible. Vamos a ver este gráfico que muestra muy representativamente cómo varían la pendiente de la curva de sustentación, el coeficiente de resistencia parásito, o de la sustentación es igual a 0, y el factor de resistencia inducido. Por lo que aquí la ecuación, por si acaso no recuerdan que eran estos dos valores. Vemos que la resistencia parásita es casi constante y todos los parámetros en flujo subsónico incompresible. Les recuerdo, que se los dije en la primera clase, que esta representación, estas clasificaciones que se muestran aquí, subsónico compresible, transónico y supersónico, a estos diferentes números de Mach, están marcados por ciertas recuperaciones bibliográficas. Y pueden conseguir autores que digan que no, el flujo compresible termina en 0,15 o que el compresible es que hasta 0,8 o 0,75, que el transónico no, que es otros valores, que es hasta 1,1, etc. Entonces podemos conseguir esas ambigüedades, esas diferencias. No significa que ninguna esté mal, simplemente significan que depende del autor, depende esa persona, dice valores diferentes. Yo agarro, tengo que fijar uno porque estamos en un curso de clases, tenemos que fijar valores, tenemos que fijar, bueno, estos son los que vamos a usar nosotros para clases, son los que están mostrados aquí, que son los que me parecen los más ortodoxos.
Entonces observamos en flujo subsónico incompresible que estos valores son constantes, los coeficientes en general. De hecho, su dependencia solamente estará marcada por el número de Reynolds. En flujo subsónico compresible vemos las primeras variaciones. Vemos que el CDO, el coeficiente de resistencia parásita, tiene un aumento. Y es un aumento considerable realmente. También depende mucho de la configuración, puede ser una curva más pronunciada. Y vemos que el factor de resistencia inducida disminuye. O sea, es como que si fuese más eficiente la configuración. Y el valor de la pendiente de la curva de sustentación aumenta. Cuando entramos en flujo transónico, solo se observan las diferencias más fuertes que hay. Analizaremos o hablaremos de eso más adelante. Pero son diferencias mucho más fuertes y cambios más bruscos. O sea, fíjense que mientras esto hay unas continuidades, aquí hay más bien fuertes discontinuidades. Y justamente son por naturaleza del campo de flujo transónico. Y cuando llegamos a supersónico, vemos variaciones que son más continuas y tienden a ser como se muestra aquí. El CO disminuye, después se mantiene más o menos constante. El valor de factor de resistencia inducida crece y crece bastante, puede llegar a crecer mucho, dependiendo de la configuración. Y el valor de CL alfa toma una variación que más adelante veremos que está ligada a una relación matemática. Vamos a hablar a continuación del flujo subsónico compresible. En el régimen de subsónico compresible, comprende entre Mach 0,3 y Mach 0,6. El flujo se puede considerar como flujo potencial y rotacional, obviamente compresible, siendo la densidad una función de la presión. De esta manera, una ecuación que habíamos visto antes, que es la ecuación de Laplace, la ecuación para flujo irrotacional, no viscoso e incompresible, queda transformada de esta manera, dejando a la densidad como una función de la presión, quedando acá. Haciendo las labras necesarias, que no voy a mostrar aquí porque está en los libros, se llega a esta ecuación, que yo no que lo llaman la ecuación de Prangt-Hauer, en la cual la dirección del flujo, que está alineada a la dirección de la corriente libre, queda multiplicada por esta relación, que es 1 menos Mach al cuadrado. Y las otras, que no están alineadas a la corriente libre, quedan exactamente iguales como si fuesen en flujo incompresible. De esa ecuación se obtiene lo que se llama la transformada o transformación de Prangt-Hauer, que es la que se muestra aquí, en la cual el coeficiente de presión real, este que está acá, mientras este es el coeficiente de presión perturbado o transformado. De esta manera, teniendo valores que están en la realidad, podemos llegar a algo que se llama una transformación. Es decir, tendríamos un mundo en el cual es la realidad, que es lo que está sucediendo realmente, y el otro donde podemos transformarlo y suponer que el flujo es incompresible y usar las mismas técnicas que hemos utilizado antes para estudiar perfiles, alas, aeronaves, lo que sea. Vamos a empezar con el primer ejemplo acerca de esto, de la transformación de Prangt-Hauer. Tenemos un perfil normal con una cuerda dada. De acuerdo a la transformación, la cuerda de este perfil se transformaría de esta manera. Esa sería la cuerda transformada, que nos ayudaría a analizar el flujo, el perfil en un campo de flujo incompresible. Cuando hacemos esta relación, nos queda que todo queda elongado, o sea, se transforma de esta manera. Vamos al caso de un ala. Tenemos un ala con un alargamiento específico dado como se muestra acá. Aplicando la transformación, tenemos que la cuerda de esta ala debe quedar como sigue aquí. De esta manera, el ala quedará así. Viéndola visualmente, vemos que el ala es como si se hubiese elongado la cuerda hacia atrás, pero ¿qué es lo que vemos? Que el alargamiento disminuyó. Y en efecto, eso es lo que sucede. Haciendo álgebra, llegamos a que este es el alargamiento. Es decir, tendremos un ala con un alargamiento menor. Si recordamos
la parte de estudios de cuando se estudian alas rectas, una ala con un alargamiento menor puede representar un ala con una eficiencia aerodinámica inferior. Eso podría explicar entonces lo que vimos inicialmente, que vimos que los valores cambiaban, los valores del factor de resistencia inducida y el valor de resistencia parásita. Ahora vamos a ver el flujo transónico, donde ocurren estos cambios más bruscos que vemos acá. Esto, como había dicho previamente, se debe a la naturaleza propia de este campo de flujo, el cual vamos a analizar inmediatamente. En régimen transónico, que va entre 0,6 Mach y Mach 1,2, teniendo un perfil que está a una velocidad de corriente libre de Mach menor a 1 y que el campo de flujo alrededor de esta es menor a 1, o sea, el Mach local, sucede algo que es la transición al régimen transónico, que es cuando se alcanza el Mach crítico. Esto es que hay ciertas regiones donde el flujo acelera de tal manera, debido a la geometría específicamente dada, que se alcanzan puntos donde el Mach es igual a 1. Eso se llama el número de Mach crítico. En este momento empieza el régimen transónico para esta configuración específicamente dada. Es decir, que por eso es que están estos valores, como les digo, que puede ser que venga un autor y diga no, para mi P es 0,8 en vez de 0,75, porque en verdad dependerá de la configuración específica. Cuando empieza esto? Para unas configuraciones puede ser que empiece en 0,7 porque previamente a eso no ha sucedido todavía, no ha alcanzado su Mach crítico. Esto no sucede en estos puntos todavía. Cuando la velocidad sube un poco más, vamos a conseguir que estas regiones donde el Mach es igual a 1 van a ser mucho más grandes y que el Mach va a subir en esas regiones, puede llegar a subir a velocidades superiores a Mach 1, consiguiendo regiones completas, como se observa acá de los perfiles o de la configuración donde el Mach es mayor a 1. Y estas regiones que son estas donde están marcadas líneas negras, o sea, donde está la frontera de ellas, el Mach es exactamente igual a 1, lo cual formaría ondas de choque. Estas ondas de choque a la salida, como están acá, generan esa onda de choque, lo cual genera esa resistencia debida a estas condiciones y desprendimiento de flujo, como se observa acá. Ahora, la suma de las ondas de choque, la suma de más la separación del flujo que se encuentra acá, va a hacer que incremente la resistencia. También va a hacer que cambien las características de sustentación en este caso del perfil. Y eso va a afectar esas condiciones ambas. Ahora, cuando el Mach, la corriente libre, es mayor a 1, uno asumiría que todo el flujo es mayor a 1, pero no estamos en régimen supersónico todavía, porque va a haber regiones como la que se encuentra acá, donde el Mach es menor a 1. Se forma una onda de choque de arco y en la parte trasera un choque oblicuo. Entonces, como estamos viendo, todo el régimen transónico es una transformación, es un cambio, por eso es que está el prefijo trans, o sea, que es transición, significa eso, transición. Entonces, vamos a ver que el flujo pasa de una muy pequeña región, que es un punto donde está el Mach crítico, que es Mach igual a 1, ampliando grandes zonas donde, pero no significa ser significativas, pero no mayoritarias, donde el Mach es superior a 1, con ondas de choque, hasta amplias regiones que todo el flujo es mayor a 1 y son regiones donde el flujo es menor a 1, hasta que llega el momento donde todo el Mach sea superior a 1 y estaría en el régimen supersónico. Entonces, este proceso de transición es lo que hace que veamos esos fuertes cambios, esas fuertes características cambiantes del flujo en estos regímenes, en este régimen transitorio.
Ahora, vamos a ver unas cosas relacionadas con este régimen transitorio. La primera es la distribución de área óptima para un cuerpo en revolución. Justamente como se producen estas situaciones, como vemos que tienen que ver con la formación de ondas de choque, que tienen que ver cuando ocurre el punto donde empieza cuando se alcanza el más crítico, y vemos todas estas condiciones. Entonces, vamos a ver estas cuestiones que tienen que estar relacionadas directamente con lo que se ha hecho en aerodinámica para reducir estas situaciones adversas, específicamente el fuerte aumento de resistencia parásita que ocurre. Entonces la primera tiene que ver con esto, con la obtención de una distribución para un volumen, un cuerpo de cierto volumen y longitud, para obtener la menor resistencia al avance debido a la compresividad, o sea, el wave drag. Esta distribución, la más, vamos a decir, matemáticamente, que se asume como la mejor, es la distribución del cuerpo de Searle-Haas. Esto es una distribución que, como se muestra en la gráfica, esto es a lo largo del cuerpo, está XL, porque L es la longitud total y está como varían la longitud a lo largo de esto, o sea, por eso está en base a 1. Y esto tiene que ver cómo cambia el área del cuerpo, la sección transversal de área, y el área máxima de esta, por eso está también en base a 1. Y vemos que esa variación es como se muestra aquí. O sea, que empieza así de esta manera, hace este arco, termina de esta forma. Realmente esto es la forma, queda como la forma de una ojiva. Ahora, ¿qué se hace con esto? Bueno, se queda una ojiva. Todo, ¿verdad? Fue la que les mostré previamente. Fue hecha con la ecuación específica para obtener eso. Y esta fue hecha bastante a mano y simplemente de forma ilustrativa para que lo vean. Tenemos entonces una ojiva, una distribución de cuerpo dado y el cuerpo. Y esta es la distribución de área de la que les estaba hablando previamente por si no lo habían entendido. Perfecto. Pero resulta que las aeronaves tienen alas, ¿verdad? Ponemos alas y entonces automáticamente la distribución de área cambia, quedando esta colinita aquí montada sobre la otra. Automáticamente vemos que la distribución de cuerpo que previamente había mostrado se perdió. Se perdió, ya no es la misma. Y entonces esto haría que este cuerpo, con estas alas, obtuviese una resistencia mucho mayor a la que obtendría si fuese con la distribución de área correcta, que es más cercana a la distribución de área que les mostré en la lámina previa. Entonces surge una cosa llamada la regla del área, o Whitcomb's Area Rule, o sea, la regla del área de Whitcomb. Se recibe el nombre de Whitcomb porque fue el investigador en jefe que trabajaba en los laboratorios de NACA, que, vamos a decir, junto con su equipo, obtuvo o creó esta regla. Hay antecedentes previos a ella, o sea, otros investigadores que trabajaron en esto, pero el que la crea como una regla, como una metodología, inclusive que crearon hasta software ya años posteriores, que uno aumenta una configuración y lleva esa configuración a cumplir con esta regla, fue Whitcomb. Ahora, ¿qué consiste esta regla? Bueno, la idea es hacer que esto sea parecido a lo que les mostré previamente. Entonces, así de la forma más vulgar, más sencilla, la idea es entonces quitarle área donde sobra para que tenga una distribución que se asemeje a la del cuerpo y colócale área en la región que haga falta para que se complete. Entonces queda, como se observa en la línea roja que está acá, por eso lo dejo una montada sobre la otra para que la vean. El área transversal que está generando la ala sigue allí, pero está metida acá dentro de la que se asemeja a la distribución del cuerpo de Searle-Haas. Y tenemos un nuevo cuerpo, pero con esta forma. Ahora, ¿qué hace esto? O sea, ¿qué es lo que hace aerodinámicamente? ¿Qué le hace a los cuerpos? Aquí tenemos un cuerpo, pues semejante a un avión, un cuerpo de ojiva con el ala y la cola.
Y esta es la resistencia parásita que genera de forma original. Como se observa acá, un fuerte aumento cercano siempre a Mach 1. Estos valores que están aquí, por cierto, fueron adaptados a la bibliografía mostrada acá. Ahora, el cuerpo modificado para Mach 1, obtenemos esto. Cuando se dice que fue modificado para Mach 1, es que si vamos a Mach 1, que está acá, vemos que este es el CDO que está dando, está en este orden, casi 0,025, mientras que el que daba era 0,0, casi 34, 35, o sea, bastante elevado respecto al otro. Ahora, la regla de la vía de Whitcomb nos permite modificar un cuerpo para los números de Reynolds que requiramos. Entonces, por ejemplo, si se modifica para un Reynolds superior de 1,14, que ya es por acá, este valor, vemos que, ok, para Mach 1, si lo vemos acá, he hecho ese cuerpo tiene una resistencia superior a la previa. Pero para el Mach que lo queremos optimizar, que se quiso optimizar en este caso, sí es menor. Entonces, esto es lo que hace la regla del área de Witt con estas modificaciones. Hace que esto sea menor, que el CDO para el número de Mach específico que se desea sea inferior al otro, evitando este fuerte aumento que se muestra aquí, y haciendo que la configuración sea más óptima, o sea, más adecuada para una configuración específica, para unas condiciones de flujo específicas dadas. Otro de los ingenios que se hace para flujo transónico tiene que ver con la disminución de resistencia para los perfiles y la mejora de sus características aerodinámicas. Porque los perfiles tradicionados, como les había mostrado previamente, generan cosas como estas, fuertes ondas de choque y fuertes desprendimientos de flujo con separación detrás de estos, que generan grandes aumentos de resistencia. Entonces se crean los llamados perfiles supercríticos. Perfiles supercríticos, como se muestra acá, tienen una forma algo diferente, pero que es fácil darse cuenta al verlo que es un perfil supercrítico. Entonces, estos van a tener unas distribuciones diferentes por su forma en cuanto a cómo se forman estas regiones donde el Mach es mayor a 1 y las ondas de choque tendrán unas ondas de desprendimiento mucho menores. Y además vemos algo más, por eso coloco estas gráficas que están acá. Esto tiene que ver con los coeficientes de presión, las distribuciones de presión en forma dimensional, o sea, con coeficientes que se forman sobre el perfil, tanto para el extra 2 como para el intra 2. Los valores negativos estén hacia arriba, los positivos estén hacia abajo en ambas gráficas. En los perfiles tradicionales, hechos para alta velocidad, pero no para flujos transónicos, vemos que estos hacen estos fuertes picos que están acá. Después estas caídas, que justamente están relacionadas con esto mostrado acá. Justamente que el valor del coeficiente de presión sónico esté acá, que tenga toda esta área montada de esta manera, es lo que está haciendo que se forme una elevada resistencia debida a la compresividad. Ahora, cuando vamos a esto, vemos que esta distribución es más plana, o sea, es a lo largo de ella, pero es más plana. Y esta altura que se está generando acá respecto a lo otro es menor. Además, como también se observa acá, la separación de flujo que sí va a ocurrir es menor, o sea, es un área menor a la que está sucediendo. Y por eso ni siquiera la coloqué aquí, ni siquiera ya fue exagerar justamente en los dibujos de las cuestiones. Y esto va a hacer que la resistencia que generan estas configuraciones es menor. Los perfiles supercríticos hoy en día son utilizados en todas las aeronaves de pasajeros que conocemos, de pasajeros de aviones de reacción. Todas, o sea, desde hace aviones tan viejos como el DC-9, el DC-10, los usaban, y los que todavía vuelan por ahí en algunos lugares todavía los usan porque son como vinieron fabricados, hasta aviones muy modernos como las últimas versiones de el 787, el 737 o cualquiera de estos aviones de Airbus que se salieron también, el A320. O sea, las últimas versiones de todos usan perfiles super.
Estos perfiles supercríticos, a diferencia de los que vimos, por ejemplo, los valores NACA y otros perfiles, no son fáciles de, ¿cómo decir?, de conseguir libres. Hay unos que se estudiaron inicialmente con las investigaciones que sí podemos conseguirlo versus estudios aerodinámicos, pero por experiencia les digo que cuando uno se pone a buscar estos perfiles para estudiarlos, o sea, no se consiguen con ningún tipo de facilidad. O sea, inclusive aviones tan viejos como el DC-9D, porque están protegidos por las personas que los fabricaron. O sea, tienen sus derechos, vamos a decir de esa manera, y no se consiguen ni se... O sea, para verlo tienen que buscar el dibujo original, sacarlo ustedes mismos, cosas por el estilo. Pero el resto no es fácil. Pero lo que quiero decir es que las casas fabricantes, o sea, Boeing, Airbus, ellos hacen sus propios perfiles super críticos para sus aplicaciones específicamente dadas y los emplean en sus aeronaves. Otro de los ingenios que se ha utilizado en vuelo transónico es el ala en flecha o con flecha. ¿Qué hacen las alas con flechas? Bueno, tenemos una ala con flecha para mostrarles qué hace. Resulta que el flujo, cuando va hacia ella, como se diría el flujo local, en una sección de perfil local, tenemos el MAC de la corriente libre por el coseno del ángulo de ataque. Ah, ok, está bien, se entiende, porque es lo que está yendo hacia ella. Y esta sería la sección con la que va. Pero el MAC equivalente, o sea, la situación equivalente sería esta, que es esta sección de perfil que está acá. Ahora, para verlo de una forma muy simplista, significa que el perfil que fabrica el ala no es el perfil que está actuando con el flujo, porque el efecto no del flujo que está acá, que es mucho más largo. Y visto de otra manera, es como si el número de Mach que está actuando está influenciado, como observa acá, por el coseno de la flecha, haciendo automáticamente un valor menor al con el que está actuando originalmente. Por eso tenemos algo llamado el Mach equivalente, que está acá, que está siendo función de la flecha del ala. Usando esa definición, podemos obtener que el coeficiente de sustracción local del perfil se va a quedar en función del coeficiente de sustentación equivalente, pero en base a esto, en base a la flecha y al ángulo de ataque. Claro, el ángulo de ataque obviamente, pero lo que más nos importa es la flecha y el coeficiente de resistencia también. Esto nos muestra de una forma así que el ala en flecha está funcionando de una forma bastante positiva para que a velocidades transónicas y posteriormente supersónicas podamos obtener unas mejores características aerodinámicas para el ala. Estas son cosas que se estudiaron hace mucho tiempo, o sea, estamos hablando de los años 40, años 30, en túneles de viento de alta velocidad. Los estadounidenses lo estudiaron, también los alemanes, o sea que yo sé que hay conocimiento. Y estos estudios se estudiaron muchas configuraciones de alas, no solamente alas de flecha, alas tipo W, alas en flecha inversa, que también son bastante útiles. De la misma manera que esta, porque hace exactamente lo mismo. El no uso de la flecha inversa no tiene nada que ver con la parte aerodinámica. No las voy a detallar, tiene que ver con la parte aerolástica. No quiero detallar esas cosas ahorita porque no es el punto de este tema. Pero desde el punto de vista aerodinámico vamos a conseguir lo mismo que está acá. Ahora, esto fue muy estudiado justamente buscando eso, buscando, bueno, cómo hacemos para altas velocidades, cómo manejamos aeronaves que a altas velocidades. Lo que pasa es que en aquellos entonces no existían los medios propulsivos para que las aeronaves fuesen tan rápido. Pero cuando empezaron a surgir, o sea, cuando empezaron a surgir las aeronaves que iban a velocidades muy elevadas, entonces ya empezaron a utilizar alas en flecha. Curiosamente, el primer avión de producción en serie que usó aviones de reacción, que fue el Messerschmitt M262,
en una leve flecha, una flecha como de 15 grados, algo por el estilo. Pero no lo hicieron por esto, lo hicieron es porque necesitaban que el centro de gravedad se desplazase un poco hacia atrás y como los motores estaban en las alas, entonces desplaza un poco para atrás los motores, pero metiendo en la flecha del ala, o sea, algo muy curioso. Pero otras aeronaves ya unos pocos años posteriores que fueron utilizados en la guerra de Corea sí usaban flechas en aviones de reacción, que eran muy rápidos. Y eran flechas bastante, vamos a decir, flechas, o sea, así como la mostrada aquí en este dibujo, o sea, cosas que hoy en día no vemos en una aeronave, porque hoy en día vemos otras cosas adicionales. Ahora, vamos a ver el flujo supersónico y vamos a ver qué sucede acá en esta parte. Antes de continuar, quiero recalcarles justamente lo que vimos previamente de cómo son estas variaciones que están acá, cómo sucedían en las partes. Sabemos que hay una parte que hay un aumento porque vamos viendo que aumentó un aumento de esas regiones donde está el Mach, regiones donde el Mach es mayor a 1. Vemos regiones donde las ondas de choque influyen fuertemente, produciendo este pico que está acá y esto que está acá. Y regiones donde, ok, ya pasó esa fuerte onda de choque, ya sucedió todo eso, pero tenemos regiones todavía donde el número de Mach es menor a 1 y está haciendo su efecto, digamos, esta parte que está acá. Y después que pasa eso, vemos esto que está acá, que es lo que vamos a ver a continuación. Cuando todo el flujo es supersónico, vemos que está en una situación como la que se muestra aquí. Pero se forman estas ondas de choque oblicuas. Para perfiles en régimen supersónico, se ha creado esta ecuación bastante simplista pero muy útil para determinar el coeficiente de sustentación, la pendiente de la sustentación, que es agarrando la pendiente de la sustentación cuando el Mach es igual a 0, o sea, en corriente libre igual a 0, y dividiéndola entre esta relación que está acá. Y se obtiene una cuestión muy simplista, pero bastante útil. Ahora, ¿qué más sucede en régimen supersónico? Aquí tengo un ala delta para mostrar qué sucede. Y tenemos que se forma el cono de Mach o número de Mach dado. Vemos que toda el ala queda metida dentro del cono. Si fuese un ala, por ejemplo, recta, quedarían trozos enteros del ala fuera del cono, otros, o sea, es una cosa bastante desastrosa. Si hubiese muy pocas flechas, veremos que partes del ala quedarían dentro del cono y otras no. Cuando vamos justamente a que aumenta mucho la velocidad, que el cono es mucho más estrecho, vemos que hay regiones como estas, las cuales pueden ser analizadas con la teoría de flujo bidimensional, que fue la que mostré previamente, que usamos esta ecuación, que es la que está por fuera del cono. Mientras las que está dentro del cono son analizadas con algo llamado la teoría cónica, donde se asume que cada una línea que sale de este punto hacia atrás debe mantener las mismas características aerodinámicas a lo largo de ella. No tiene nada de malo que quede fuera del cono, como están viendo en este caso, pero si vemos la importancia que tiene alas como estas, alas con fuertes flechas en flujo supersónico, y vemos por qué se utilizan tanto. Con esto terminamos el tema 7 y gracias por su atención.